Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. Nuestro grupo está conformado por María Camila Sánchez, Armando Montaño, Juan Manuel Gómez y quien les habla, Natalia Graba. Hoy nosotros les hablaremos sobre abordaje clínico de un paciente con síntomas cardíacos. Para esto, primero les vamos a hacer como una pequeña introducción sobre la anatomía y fisiología del corazón. El corazón, como sabemos, está formado por 4 cavidades, aurículas y ventrículos derecho e izquierdo. Estos se localizan en el tórax entre los 2 pulmones. Las cavidades derechas e izquierdas no se comunican entre sí, pero funcionan al mismo tiempo como 2 bombas, aurículas y ventrículos sucesivamente, produciendo 2 flujos continuos y simultáneos. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos, mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón. Las aurículas vuelven a llenarse, preparándose para la siguiente contracción. La circulación pulmonar es función de las cavidades derechas. Sangre desoxigenada es bombeada hacia los pulmones por la arteria pulmonar para su oxigenación a nivel alveolo-capilar. Esta sangre oxigenada regresa a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Por el contrario, la circulación sistémica, que es función de las cavidades izquierdas, comprende el bombeo de sangre a través de la aorta hacia los órganos de los 11 sistemas corporales con nutrientes para su intercambio capilar y el retorno con productos de desecho por las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. Las 2 circulaciones transportan sangre con y sin oxígeno, con nutrientes y con productos de desecho para su adecuada distribución y eliminación. Todo vaso sanguíneo que sale del corazón se llamará arteria, por ejemplo la aorta y la arteria pulmonar, aunque su contenido de oxígeno es diferente. Y todo vaso que regresa al corazón se llama vena, y su contenido también es diferente. Las venas cavas traen sangre sin oxígeno y las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. La pared cardíaca. La pared cardíaca tiene 3 capas: el endocardio, la interna, el miocardio, la media, y el epicardio, la externa. El grosor de la capa muscular, miocardio, depende de las presiones necesarias para bombear la sangre. El ventrículo derecho bombea hacia los pulmones que se encuentran a menor distancia, entonces su grosor es menor que la del ventrículo izquierdo, que bombea sangre a todos los órganos corporales. Las válvulas. Las aurículas y los ventrículos cardíacos se comunican a través de orificios auriculoventriculares cubiertos por válvulas. La válvula aurículo-ventricular o tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y la válvula auriculoventricular izquierda o mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Los ventrículos a su vez se comunican con los grandes vasos a través de orificios cubiertos por válvulas semilunares, la pulmonar derecha y la aórtica izquierda. Estas 4 válvulas, al abrirse y al cerrarse, regulan el flujo de sangre en una sola dirección. El tejido conectivo de las válvulas entre aurículas y ventrículos se continúan a través de las cuerdas tendinosas con los músculos papilares de los ventrículos, los cuales al contraerse evitarán que las válvulas se inviertan y le fluya la sangre de regreso a la aurícula. La válvula tricúspide, en lugar de tener 2 valvas como la mitral, posee 3. Y funciona de igual manera, posee cuerdas tendinosas y músculos papilares que previenen el reflujo de sangre a la cavidad auricular derecha. Vamos a hablar un poco sobre las bombas cardíacas. La bomba derecha está formada por la aurícula y el ventrículo derecho. La aurícula recibe sangre de las 2 venas cavas superior e inferior, provenientes de todos los órganos del cuerpo, y del vaso llamado seno coronario que retorna sangre del propio corazón. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo por medio del orificio auriculoventricular, donde se encuentra la válvula tricúspide. El ventrículo se comunica con la arteria pulmonar a través del orificio pulmonar, regulado por la válvula semilunar, y con cada sístole o contracción, este envía sangre a ser oxigenada en los pulmones. La presión sistólica de bombeo del ventrículo derecho es de 25 a 35 milímetros de mercurio, y su espesor de pared es menor al del ventrículo izquierdo. La pared muscular ventricular posee unas trabéculas carnosas y unos músculos papilares, mientras que las aurículas poseen músculos pectíneos. Por su parte, la bomba izquierda del corazón está formada por la aurícula y el ventrículo. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada
proveniente del pulmón por las 4 venas pulmonares, y se comunica con el ventrículo izquierdo por el orificio auriculoventricular izquierdo, en donde se encuentra la válvula mitral. El ventrículo izquierdo se comunica con la aorta a través del orificio aórtico donde se encuentra la válvula semilunar. La sangre es bombeada en sístole ventricular a través de esta arteria a todos los órganos corporales. La presión sistólica de bombeo del ventrículo es de 120 milímetros de mercurio y por lo tanto, al manejar mayor presión, su grosor ventricular es mayor. Cuando los ventrículos expulsan la sangre, se habla de sístole, y cuando reciben la sangre, es su diástole ventricular. La circulación. La función de bombeo requiere de un buen suministro de sangre hacia las paredes cardíacas a través de las arterias coronarias, que nace de la aorta por encima de su válvula semilunar. Son la coronaria izquierda y derecha. Irriga a través de sus diferentes ramas a todo el corazón. Estas ramas viajan por los surcos que separan las cavidades y penetran en el espesor del músculo transportando oxígeno y otros nutrientes. Por último tenemos el sistema de conducción del corazón. El corazón también requiere de un estímulo eléctrico que se propague por cada una de sus cavidades, estimulando a todas las fibras musculares antes de su contracción. El corazón posee unas fibras autorrítmicas que se autoexcitan sin necesidad de un estímulo eléctrico con una frecuencia de descarga de 100 latidos por minuto. Estas células son el 1% de sus fibras musculares. Están organizadas en un sistema de conducción que se inicia en el nódulo sinusal y se propaga al nódulo auriculoventricular, luego al haz de His, donde el estímulo se enlentece, lo que hace que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, y continúa por las ramas del haz de His y a las fibras de Purkinje. Estas descargas excitan el 99% de las fibras musculares restantes, llamadas fibras contráctiles. Ahora vamos a ver un video sobre el examen físico del corazón. A continuación, les presentaré el examen físico cardíaco en un paciente sano. Tenemos un paciente masculino de 14 años que principalmente procedemos a la inspección. Observamos su tipo de piel, tipo 3 en la escala de Fitzpatrick. Observamos su tórax, que es un tórax simétrico. Su tipo de constitución normolíneo. Hay ausencias de anomalías, de cicatrices o de alguna masa visible. Seguimos con la palpación. Vamos a palpar el área precordial. Aquí la tenemos delimitada con estas líneas discontinuas. Vamos a ubicar nuestra palma de la mano en el área precordial y con las yemas palpamos. Para descartar cualquier anomalía que se encuentre en esa zona. Vamos a ubicar el punto de máximo impulso, que es la punta del corazón, el ápex. Para una mejor sensación palpable de ese punto, le pedimos al paciente que realice una apnea post-expiratoria. Le decimos, toma aire, por favor, toma aire, bótalo todo, no respires, y nos ubicamos en el punto de máximo impulso para palpar. En pacientes normales se encuentra en línea media clavicular izquierda, quinto espacio intercostal, debajo de la aureola. En la percusión vamos a escuchar ese sonido mate característico de los órganos sólidos. En este caso, el corazón. Vamos a ubicarlo con el plexímetro y con el percutor. Vamos a encontrar ese sonido mate característico y delimitaremos el área cardíaca. Por último, y no menos importante, procedemos a la auscultación. Primero que todo, debemos tener en cuenta que el paciente sano consta de dos ruidos, que es el R1 y el R2. R1, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y la tricúpide, que esto está asociado con la sístole. Y el R2, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar, y está asociado con la diástole.
Para auscultar utilizamos nuestro fonendoscopio, que este es el oído del médico dentro del cuerpo del paciente. Podemos hacer la auscultación de la base hacia el ápex o del ápex hacia la base. Vamos a hacerla de forma cefalocaudal. Tenemos 4 principales focos de auscultación y un accesorio. Tenemos el aórtico, que se encuentra en segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Tenemos el pulmonar, que se encuentra en segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tenemos el tricúspide, se encuentra en el borde, en todo el borde external, en la parte infraesternal. Tenemos el mitral, que se encuentra en línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Y el accesorio, que se encuentra en la mitad del pulmonar y el tricúspide, tercer espacio intercostal. Procedemos a la auscultación, nos ubicamos de manera correctamente el fonendoscopio, lo probamos. A continuación, revisaremos los síntomas cardíacos más frecuentes. La disnea. Esta se considera como una respiración difícil o una sensación subjetiva de falta de aire, que es usualmente un síntoma de enfermedad cardíaca o pulmonar. También se considera un síntoma de lo que vendría siendo la anemia acentuada de acidosis metabólica y de obesidad. En la disnea encontramos que es dada por diferentes causas, como lo son debido a causa pulmonar, cardíaca, hematológica, metabólica y emocional. En cuanto a la causa cardíaca, encontramos la ortopnea y la disnea paroxística. La ortopnea es considerada la dificultad respiratoria que presenta el paciente cuando se encuentra acostado de cúbito dorsal, el cual se ve obligado a sentarse para así sentir que se alivia la dificultad respiratoria. En la disnea paroxística nocturna, este es un ataque súbito de disnea que aparece un tiempo después de que el paciente ha conciliado el sueño. Se dice que esta podría ser causada por un episodio de edema pulmonar. Esta disnea se puede ver acompañada de sibilancias. Encontramos otras 2 disneas asociadas, las cuales son la disnea de esfuerzo y la disnea de reposo. La disnea de esfuerzo aparece al realizar cualquier esfuerzo, ya sean grandes, medianos o pequeños, y también aparece por alguna emoción intensa. Esta suele ser progresiva. Y la disnea de reposo, como su nombre lo dice, pues esta aparece cuando no se está realizando ningún tipo de actividad. Tenemos lo que es la escala de Borg, que esta es una escala que sirve para determinar el nivel de esfuerzo y dificultad respiratoria que se origina tras realizar ejercicio, siendo 0 el que representa la ausencia de esta disnea y 10 su máxima disnea. Encontramos también lo que es la disnea aguda y la disnea crónica. La disnea aguda es aquella que está presente en minutos, horas o pocos días. La disnea crónica es aquella que está presente durante meses o años. La disnea aguda puede ser de origen extrapulmonar, el cual es considerado un edema pulmonar cardiogénico, edema pulmonar no cardiogénico, hiperventilación por ansiedad, acidosis metabólica. Y la disnea crónica también es de origen extrapulmonar y puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, valvulopatía, arritmias, enfermedades vasculares como hipertensión pulmonar, vasculitis con afectación pulmonar y entre otras. Dentro de las preguntas que podemos hacer a nuestro paciente que presenta disnea, encontramos el ahogo que si el ahogo que presenta es con el esfuerzo, cuántas cuadras puede alcanzar a caminar antes de que aparezca este ahogo. Si hace 3 o 6 meses, cuántas cuadras podía caminar sin que se le presentara pues, este ahogo.
que si el ahogo también aparece cuando está en reposo, si al acostarse con cabecera baja el ahogo aumenta o disminuye, en caso de que haya ortopnea, cuántas almohadas tiene que poner para poder dormir sin ahogo. Hacia la medianoche, alguna vez se ha despertado con ataque de ahogo para descartar una disnea paroxística nocturna. Y por último, si en las noches nota que se le hinchan las piernas alrededor de los tobillos. La cianosis se considera la coloración morado-azulosa, que es un signo clínico, requiere que exista una cantidad de hemoglobina reducida en el lecho capilar. Las causas de la cianosis pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y alteraciones de la hemoglobina, como lo dije anteriormente. Tenemos la cianosis central y la cianosis periférica. En la cianosis central, esta es la que va a comprender que se dé la coloración morado-azulosa en los labios, en la lengua y en la mucosa bucal. Y la cianosis periférica es la que comprende las manos, los pies, los dedos y los lechos unguales con la coloración morado-azulosa. Encontramos las palpitaciones. Las palpitaciones son una percepción anormal del latido cardíaco propio. Su causa principal es las arritmias cardíacas. Dentro de las características de las palpitaciones encontramos lo que vendría siendo la velocidad del ritmo, la regularidad del ritmo, la localización, la evolución temporal del episodio, que puede ser inicio, término y tiempo de duración, que el inicio y término pueden ser abrupto o paulatino, y el tiempo de duración en segundos, minutos, horas o días. Dentro de la sintomatología de las palpitaciones, encontramos que el paciente llega con mareo o desmayo, dolor o presión torácicos, dificultad respiratoria, frecuencia del pulso por encima de 120 latidos por minuto o por debajo de 45 latidos por minuto, enfermedad cardíaca, y los síntomas ocurren mientras el paciente se encuentra haciendo ejercicio. Dentro de las preguntas a hacer en caso de palpitaciones, se le pregunta si las palpitaciones vienen por ataques, qué duración tienen estos ataques, si ellos empiezan y terminan bruscamente, si hay algunas maniobras que corten dicho ataque, hay algunas que suben sus pulsaciones en el ataque. En el ataque hay sudoración, cefalea o sonrojo. Se le pregunta si tiene intolerancia al calor, si sufre de dolores en el pecho desencadenados por el ejercicio, que si abusa del café, té o cigarrillo, si consume algunas medicinas, si toma alguna para el asma o para despejar los bronquios, y si algún médico le ha diagnosticado alguna enfermedad del corazón o hipertiroidismo o crisis de ansiedad. Los síncopes se considera una pérdida de conciencia súbita y transitoria debido a la disminución de la perfusión cerebral. Encontramos lo que es el síncope vasovagal, que es un síncope de corta duración, que también es denominado como desmayo o lipotimia. Incluye molestias como náuseas, diaforesis, debilidad y trastornos visuales. Dentro de la sintomatología encontramos un paciente con piel pálida, aturdimiento, visión de túnel, náuseas, sensación de calor, sudor frío y húmedo, bostezos y visión borrosa. Los soplos. Los soplos son sonidos anormales originados por vibraciones en el corazón o en las arterias. Algunas de las características de los soplos son su localización en el tiempo u orden temporal, su localización en el espacio, es decir, en el sitio donde se oculta, su intensidad, su propagación, su tono y timbre, sus modificaciones con determinadas maniobras. Estas son características que tenemos que determinar en cada soplo que encontremos.
Tenemos dos tipos de soplos, los soplos sistólicos y los soplos diastólicos. Los soplos sistólicos son debido a estenosis de la válvula sigmoidea o también podría ser debido a una insuficiencia de la válvula auriculoventricular. Los soplos diastólicos son producidos por el paso de la sangre en el momento del llenado ventricular, a través de una válvula auriculoventricular estenosada o por la regurgitación de sangre de las grandes arterias hacia los ventrículos. Algunos de los síntomas que podemos encontrar en los dos tipos de soplos son cianosis central y periférica, puede que también encontremos hinchazón o aumento de peso repentino, algunos ataques de disnea en los pacientes, tos crónica, sudoración intensa sin esfuerzo o con un esfuerzo muy mínimo, también un dolor intenso en el pecho, mareos o desmayos. La hipertensión arterial. Esta se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Algunos factores de riesgo para padecer la hipertensión arterial son primero que todo la herencia, que los padres o los hermanos sean hipertensos. También el sexo, la edad, la obesidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de alcohol, el uso de algunos fármacos y la poca actividad física o sedentarismo. La hipertensión arterial más frecuente es idiopática. La sintomatología más frecuente que podemos encontrar en la hipertensión arterial es a un paciente con hipertensión podría no experimentar ningún síntoma. De hecho, esta enfermedad es conocida como el asesino silencioso, porque algunos de los síntomas que se manifiestan son como dolores de cabeza muy fuertes, náuseas o vómito, confusión o cambios en la visión. Para la correcta anamnesis de un paciente con hipertensión arterial tenemos que tener en cuenta las siguientes preguntas. Primero, si el paciente experimenta un ahogo al caminar o al acostarse con la cabecera baja. Si el paciente nota que se le hinchan las piernas, si ha tenido algún dolor o alguna opresión en el pecho cuando hace ejercicio. Si ha tenido alguna vez un derrame cerebral. Si alguna vez se ha quedado por un rato sin habla o sin fuerza en alguno de sus miembros. Y si alguna vez ha tenido por algún rato alteraciones de la visión, mareos o vértigo. Insuficiencia cardíaca. Esta aparece una vez el corazón es incapaz de lograr una adecuada... básicamente se debe a que el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo. Entonces, esta no lo hace de una manera eficiente y termina provocando una variedad de síntomas en el cuerpo. Esta puede ser consecuencia a una sobrecarga prolongada de los ventrículos debido a una enfermedad de la fibra miocárdica o de una combinación de estos factores. El corazón puede verse agobiado por una excesiva precarga o un aumento en la poscarga. La falla ventricular izquierda y la falla ventricular derecha. La falla ventricular izquierda son las principales causas, o esta se da principalmente por la hipertensión arterial sistémica, por la insuficiencia de la válvula mitral y por una enfermedad de la válvula aórtica o se manifiesta con disnea, también se manifiesta con fatiga. La falla ventricular derecha se debe principalmente en los casos de estenosis pulmonar, de insuficiencia de la válvula tricúspide o de una estenosis de la válvula mitral. Esta se manifiesta con aumento de la presión venosa, con una hepatomegalia dolorosa. También se puede presentar cianosis de tipo periférico y una retención de líquidos o una retención hídrica. A diferencia de la falla ventricular izquierda, la falla ventricular derecha suele presentar mayor manifestaciones clínicas, por eso es importante en el momento de su diagnóstico. ¿Qué preguntas realizar para poder hacer una adecuada anamnesis? Se le pregunta al paciente si sufre de una polidipsia o poliuria. Esta polidipsia, esta lo que es una necesidad urgente y exagerada como de beber. Se le pregunta al paciente si es diabético y en caso de que sea, se le asocia esa polidipsia o poliuria a esa enfermedad. Se le pregunta si ha aumentado de peso y si este aumento de peso ha sido de manera notoria o de manera muy rápida.
y se le pregunta si el paciente es fumador y consume alcohol. Shock. Este ocurre cuando el corazón ha resultado tan dañado que es incapaz de suministrarle suficiente sangre a los órganos del cuerpo. Este daño sufrido por los músculos del corazón es muy importante. Esto se debe a factores de riesgo como la edad, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, a pacientes con diabetes mellitus, a pacientes que presentan historial de infarto del miocardio y aquellos pacientes que presentan una fracción de eyección en admisión menor de 35%. Se habla de una historia de angina de pecho o de insuficiencia cardíaca, que también puede ser una consecuencia del shock. Dentro de la presentación clínica se encuentra la taquicardia, la oliguria, se encuentra la vasoconstricción, se encuentra alterado el estado de conciencia, se presenta taquipnea, disnea o tos, se logra percibir el tercer ruido, se encuentra el paciente hipotenso, generalmente se encuentra cianosis, se encuentran diaforesis, se encuentra hepatomegalia, distensión yugular, edema y algunos cambios metabólicos. Edema. El edema se ve en los casos de falla ventricular derecha o de falla global. Este se asocia a ingurgitación yugular a 45 grados, a hepatomegalia dolorosa, a cardiomegalia de predominio derecho y a soplo, siendo principalmente la ingurgitación yugular, que este es el aumento de la presión venosa. Se asocian generalmente a algunas patologías al edema, como es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. La cirrosis también se asocia al edema. También se puede encontrar la insuficiencia venosa crónica, el síndrome nefrótico y algunos medicamentos. Cuando hablo de algunos medicamentos, me refiero a los efectos adversos de los mismos. Generalmente esta se caracteriza en la inspección por un aumento de volumen. La piel tiene un aspecto de tumefacto, se encuentra liso, brillante y con pérdida de pliegues cutáneos generalmente. El paciente presenta síntomas como disnea de esfuerzo y a veces disnea de reposo, pero casi nunca ortopnea, pero esta puede estar presente. ¿Qué preguntas realizo para una correcta anamnesis del edema? ¿Sufre usted de ahogo al caminar? Cuando se acuesta con la cabecera baja, el ahogo aumenta. Se le hinchan las piernas en las tardes, inicialmente en la región de los tobillos. En su niñez o adolescencia tuvo reumatismos. Antes de aparecer el edema en las piernas, ¿sufría usted de algún ahogo? Entonces son estas las preguntas que debemos tener en cuenta en el momento de la anamnesis para el diagnóstico de un edema. Dolor torácico. El dolor torácico, también llamado angina de pecho, tiene las siguientes características. Este suele ser opresivo dentro de sus características, es decir, como un peso sobre el pecho. Este se localiza en el centro del pecho hacia la parte izquierda del tórax. Este dolor torácico tiene una presentación clínica. Dentro de sus signos encontramos la fiebre, hipertensión arterial o taquicardia, encontramos taquipnea, hipotensión arterial y un pulso paradójico. Dentro de los síntomas encontramos sudoración, disnea, debilidad, náusea, vómito, malestar, disnea, debilidad de náuseas, vómitos y malestar. Este dolor torácico generalmente se asocia a factores de riesgo patológicos como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, y otros como la edad, el sexo y el tabaquismo. Y dentro de las patologías, ninguna de las tres ocupa el primer puesto debido a que todas tienen la misma importancia. ¿Qué preguntas debo realizar para poder realizar la anamnesis del dolor torácico? ¿Cuándo inició el dolor? ¿En qué parte tiene localizado y qué tipo de dolor tiene? Con este me refiero a la naturaleza del dolor. ¿El dolor se le va a algún otro lugar? En cuanto a su irradiación,
¿Cuál es la duración del dolor? ¿Cuándo le comenzó este dolor? ¿En qué momento del día le da? ¿Por la mañana, por las tardes, por las noches? ¿Y qué tan frecuente es este dolor? ¿Muy seguido, intermitente? ¿Qué le agrava este dolor? ¿Qué se lo desencadena? ¿Qué se lo mejora? Y se le pregunta si existen algunas cosas que le dan o que le permiten desarrollar el dolor, como lo es correr, caminar o realizar actividades físicas o actividades habituales. Dentro de estas se relacionan patologías asociadas. Encontramos las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares y las enfermedades digestivas. Dentro de las enfermedades pulmonares encontramos la neumonía, la bronquitis, la pleuritis, el dolor procedente de la pared torácica, encontramos los trastornos osteomusculares y algunas enfermedades reumatológicas como la artritis o la fibromialgias. Y también encontramos en algunos casos el herpes zóster. Dentro de las enfermedades cardíacas encontramos la disección aórtica, encontramos los taponamientos cardíacos, encontramos enfermedades pulmonares, embolias pulmonares, encontramos pericarditis, encontramos el síndrome X o los problemas valvulares. Y dentro de las enfermedades digestivas encontramos el esofagitis, encontramos espasmos de esófago, encontramos úlceras gástricas, pancreatitis, colecistitis, ansiedad o algunos trastornos de pánico. Muchas gracias.